Hola a todos, a lo largo de los capítulos hemos estado construyendo nuestra aplicación, agregamos nuestra sección de ventas, hemos tenido también capítulos dedicados a gastos. Lo que quiero hacer el día de hoy es una tabla resumen donde vayamos agrupando las variables más importantes de nuestro negocio. Cuando entremos acá al menú superior vamos a tener nuestra tabla resumen donde mes con mes, en este caso diciembre del 2025, enero del 2026, vamos a ir teniendo agrupado nuestras ventas totales, comisiones, envío y todo lo que tú quieras que se agrupe por mes en tu negocio, y finalmente obtener el margen bruto en cada mes. Vamos a entrar por ejemplo a enero. Aquí vemos que tenemos nuestras variables principales resumidas en un solo lugar. Esto será muy útil para de un solo vistazo saber cómo le está yendo al mes a través de nuestro margen bruto o nuestros gastos totales. Eso estaremos viendo el día de hoy. Suscríbete y comencemos. Como has visto a lo largo de la construcción de la aplicación, cada vez que queremos una sección nueva con data, tenemos que crear una tabla en nuestro documento madre de Google Sheet. Nosotros vamos a crear una nueva tabla que se llame resumen. La idea es que en esta tabla resumen se agrupe todos los detalles importantes de la operación general de nuestro negocio. Vamos a hacer esta tabla en nuestra hoja de Google Sheet y nos vamos a basar bastante en columnas virtuales. Recuerda que al usar columnas virtuales los datos se van a actualizar automáticamente y no va a ser necesario guardar ni entrar a la tabla resumen para que se actualicen nuestros datos. Entonces vamos a dirigirnos a nuestro documento de Google Sheet y vamos a crear una nueva pestaña que se llame, vamos a darle clic en añadir hoja y la movemos hasta el final siguiendo el orden de cada una de las secciones que hemos tenido. Vamos a ponerla al final y la vamos a nombrar como resumen. Los encabezados que vamos a ponerle a nuestra tabla de resumen va a ser ID resumen, mes y año. Así tal cual. Estos encabezados van a ser los únicos que va a tener nuestra tabla de resumen para tener todos los datos importantes por mes y por año. Y el resto de valores lo construiremos con columnas virtuales dentro de AppSheet. Vamos a ir a AppSheet nuevamente. Vamos a recargar. Si no te aparece todavía la tabla resumen, simplemente le das al símbolo de más, busca los documentos de Google Sheet, que es el que hemos estado construyendo la aplicación, y vamos a agregar la tabla resumen. Le damos clic. Una vez cargada nuestra tabla resumen, vamos a entrar a ver columnas y vamos a asegurarnos que ID resumen sea el key y el label. Fíjate cómo también ya AppSheet identificó que este va a ser el ID y puso la fórmula automática para que genere el ID. Y entonces el mes y el año lo vamos a dejar así tal cual, de tipo texto. Te voy a explicar en breve por qué lo dejaremos así. Completada la carga y la revisión de nuestra tabla de resumen, vamos a proceder a construir una vista. Nos vamos a UX, nueva vista, crear una nueva vista y vamos a hacer en esta ocasión la vista de la tabla resumen. Le vamos a poner el mismo nombre, resumen. Un detalle acá. Nuestra aplicación, fíjate como ya tiene todas las secciones correspondientes a las diferentes áreas y en el pie de la aplicación ya tenemos varios accesos a diferentes resúmenes, gráficas, etc. Entonces siento que ya cuando empieza a haber cinco secciones aquí abajo ya no me gusta. Entonces vamos a moverla hacia las tres rayitas. Es decir, cuando demos clic aquí, que nuestro resumen del negocio aparezca acá en lugar del pie de la aplicación. Para eso simplemente vas a marcar aquí en menú y entonces en las tres rayitas en el menú superior ya nos va a aparecer el resumen que queremos hacer en esta ocasión. Si entramos no hay ningún valor todavía porque la tabla está en blanco, entonces lo comenzaremos a agregar inmediatamente. Vamos a guardar y le voy a decir que en vez de card sea de tipo tabla. Ya verás cómo se va a ir viendo y cómo se va a ir agrupando. Si no te gusta cómo se ve, pues simplemente lo cambias, pero creo que así se va a ver muy elegante. Entonces ya tenemos nuestro resumen cargado con ID, año y con mes. Vamos a empezar a sazonar el asunto
Y para ello vamos a dirigirnos nuevamente a Data. Aquí en Data, antes de continuar estructurando nuestra tabla de resumen, vamos a hacerle un pequeño cambio a las dos tablas, a ventas y a gastos, que van a ser los valores que más estaremos utilizando. Yo voy a entrar a mi tabla ventas. Esta tabla ventas, como ya sabes, está relacionada con la sección ventas. Aquí es donde se guardan los valores de todos los registros de ventas. Yo voy a entrar a ventas y voy a agregar una columna virtual. Esa columna virtual la voy a nombrar como mes venta. ¿Qué quiero lograr con eso o por qué hago esto de esta manera? Yo lo que quiero es que aquí se obtenga en formato de texto la fecha en que se registró la venta. Vamos a pegar la siguiente expresión y te explico un poquito mejor. Voy a entrar aquí, le voy a dar clic a la proeta y voy a pegar la siguiente expresión. Esta expresión lo que me dice es que si el campo fechas está en blanco, pues no se va a ejecutar la acción, pero si tiene valor, el campo de fechas que me obtenga en formato texto la fecha, es decir, con el formato mes y año. Déjame guardar para comentarte enseguida. Recuerda que nuestra tabla de ventas tiene un campo que se llama fecha, donde automáticamente se registra la venta. Lo que hice aquí fue, en el campo mes venta, se va a obtener en formato de texto la fecha que se obtuvo aquí. ¿Por qué? Porque así yo hice mi tabla inicial y tú vas a ver cómo se agrupan los valores de esta forma. Entonces tú replica este formato y en un momento vas a ver por qué lo dejamos de esta forma y va a ser muy interesante. Voy a guardar. Ya tenemos nuestra columna virtual mes venta y vamos a ir ahora a la tabla resumen. En la tabla resumen voy a entrar y también ya voy a empezar a añadir mis columnas virtuales. Voy a darle clic en Add Virtual Columna y lo primero que voy a hacer es que ¿qué quiero que sea lo primero que se agrupe en mi tabla de resumen? Bueno, mis ventas totales por mes. Por eso voy a poner ventas totales. Y en el campo de la fórmula vamos a entrar y vamos a copiar lo siguiente. Entonces voy a pegar mi expresión. Aquí lo que vamos a hacer es una sumatoria. ¿Una sumatoria de qué? De el total que aparece en mi tabla ventas. Te voy a mostrar enseguida para que sepas de dónde se obtienen estos valores. Déjame guardar. Voy a guardar. Fíjate, cuando entramos a nuestra tabla ventas, cada vez que se crea un registro de una venta nueva, yo voy a entrar aquí a esta venta de Mercado Libre. Si no recuerdas cómo hicimos esto, déjamelo en los comentarios para indicarte en qué capítulo construimos esto y no te vayas a confundir. Yo voy a entrar a un registro de venta, voy a editar. Fíjate, cada uno de mis registros de venta hay un campo que se llama total. Y los valores donde se guardan estas ventas corresponden a la tabla ventas. Por eso tiene este nombre. Vamos a ir un momento al documento de Sheet. Fíjate cómo la hoja que nosotros le pusimos ventas es donde se registran todos los pedidos que tú has tenido. Entonces, volviendo aquí a la columna virtual ventas totales, por eso es que nosotros queremos sumar todo lo que está en la tabla ventas, el valor total. Y vamos a hacer que coincida de que el mes venta, la columna virtual que ya hicimos, corresponda con el mes en nuestra tabla resumen. Es decir, en resumen aquí, valga la redundancia, lo que estamos haciendo es agrupar por el mes. Vamos a guardar y vamos a guardar. Ya con los valores te va a quedar muchísimo más claro. Vamos a ir a nuestra vista resumen y aún no tenemos nada. Entonces, por ejemplo, yo lo que quiero es que estamos en enero del 2026. Voy a darle clic y voy a decir, oye, empiézame a traer todo lo del mes. Estamos en el 2026, en el mes de enero. Y el año, vuelvo a poner aquí 2026. Mira cómo ya el sistema me dice, oye, este año has tenido esta cantidad de ventas. O sea, este mes del año, en enero del 2026, has tenido esta cantidad de ventas. Déjame guardar. Vamos a hacer un segundo registro antes de continuar con el resto de valores para que entiendas la lógica de lo que estoy haciendo aquí. Fíjate, en menú, mis ventas, yo ajusté aquí todos los registros de ventas. Estas ventas que están aquí corresponden algunas a enero del 2026 y otras corresponden a diciembre del 2025. Yo quiero hacer resumen mes con mes, simplemente.
Dicho esto, tenemos 2 meses solamente de venta, enero del 2026 y diciembre del 2025. Vamos a crear el registro de diciembre del 2025 para que veas cómo quedaría. Yo entro, voy a dar el símbolo de más y voy a decir, oye, tráeme todo lo que pasó en diciembre del 2025. Simplemente lleno esos campos y ya enseguida él me dice, oye, en ese mes, en diciembre del 2025, vendiste todo esto. Voy a guardar y aquí yo empezaría a tener mi histórico. Enero, diciembre y así sucesivamente cada uno de los meses. ¿Qué valores voy a tener? Bueno, empezamos con ventas totales. Ahora vamos a ir agregando el resto de campos. Continuamos en nuestra tabla resumen. Ya tenemos nuestras ventas totales. Asociadas a las ventas totales hay comisiones, es decir, las comisiones que pagamos, por ejemplo, por vender en los marketplaces. Yo quiero que por mes se vayan sumando también, entonces voy a agregar otra columna virtual, en este caso que se llame comisiones totales. Voy a entrar a la probética y voy a pegar esta expresión. Igual que en el caso de las ventas, de la suma de ventas, vamos a hacer una sumatoria. Nuestras comisiones en este caso se guardan en la tabla venta detalles y hay un campo llamado comisión, exactamente como lo hicimos en el caso anterior, y que se sume en el caso de que coincida nuestro mes en la tabla resumen con el mes venta que pusimos en la tabla de ventas como tal. Y aquí quedaría la sumatoria, voy a guardar, ya va apareciendo aquí, fíjate, la sumatoria de las comisiones totales. ¿Qué otra variable quiero que se agrupe? Bueno, quiero que se agrupe también los envíos totales, el gasto que yo he tenido por envíos. Vamos a agregar otra columna virtual que se llame envíos totales. Vamos a hacer lo mismo, vamos a introducir la fórmula, una sumatoria que vaya a la tabla ventas detalles y me sume todo lo que se va guardando en el campo envío de logística, y lo vamos a ir agrupando en el mes de la tabla resumen que coincida con el mes de la venta, la columna virtual que pusimos en la tabla venta. Vamos a guardamos, ya tenemos nuestros envíos totales. Nos irían faltando 2 más en nuestro caso. Estoy consciente de que es una forma bastante resumida, pero te vas a llevar la idea de cómo hacer un resumen total de tu aplicación para que tengas los parámetros más importantes. Por último, nos iría faltando el costo, es decir, esta mercancía vendida tiene un costo, también lo vamos a obtener, y los gastos totales del negocio. ¿Cuáles gastos? Los que fuimos agregando aquí en la sección de gastos, que son múltiples gastos. Recuerda que habíamos hecho en el capítulo 10 los gastos para tipo personal y para el negocio. Nosotros vamos a sumar solamente los gastos del negocio. Ahora vamos a continuar con los costos totales de la mercancía vendida. Y entonces fíjate, aquí un detalle. En mi sección de ventas, cuando agregamos una venta, el sistema, vamos a entrar a cualquier venta, el sistema en su tabla relacionada de ventas detalles obtenemos el costo del producto. Es decir, nosotros agregamos un producto aquí y el sistema nos obtiene el costo, pero nos faltaba un campo para obtener el subtotal del costo. Fíjate, tenemos una cantidad de 50 y un costo de 5.000. Solamente tendríamos el costo, entonces necesitamos aquí ir un momentico a la tabla ventas detalles y vamos a agregar también una columna virtual que se llame subtotal costo. ¿Para qué? Para poder obtener el total del costo, que se multiplique la cantidad por el costo del producto adquirido, del producto vendido, perdón. Entonces vamos a poner cantidad por costo y ahora sí tenemos un campo para poder sumar nuestros costos totales. Ya está listo, vamos a guardar y vamos a ir nuevamente a nuestra tabla resumen y ahora sí vamos a agregar una columna virtual que se llame costos totales. Recuerda, me refiero aquí a costos totales, al costo de las mercancías vendidas. Es decir, nosotros vamos a tener todo lo que costó la mercancía que vendimos en diciembre y la mercancía que vendimos en enero, que son los 2 meses que estamos analizando. Vamos a hacer lo mismo que en los ejemplos anteriores. Vamos a entrar y vamos a pegar la fórmula. Vamos a hacer una sumatoria en la tabla ventas detalles y quiero que se sume esto que acabamos de hacer, los costos, los subtotales de costos, para de esta forma por mes en la tabla resumen
que coincida con el mes venta en la tabla ventas y así se irían agrupando por mes. Vamos a guardar, guardamos y aquí en resumen tenemos, vamos a entrar por ejemplo a enero, ya tenemos nuestros costos totales. Finalmente, ¿qué nos iría faltando? Bueno, nos va faltando los gastos que introducimos aquí en la sección gastos. Nueva columna virtual, vamos a poner de nombre gastos. Entramos a la fórmula y ponemos nuestra expresión. Fíjate, si recuerdas, igual vamos a hacer una sumatoria en donde en la tabla gastos para tener el monto gastado en ese gasto registrado y que se agrupe por fecha. Recuerda que en la tabla gastos, si viste los capítulos anteriores, el capítulo 10, nosotros teníamos tipo de gasto, donde decíamos, oye, ¿fue un gasto del negocio o fue un gasto personal? Como estamos analizando solamente el negocio, yo le estoy agregando esta condición aquí. Esta condición que me sume los montos en la tabla gastos, pero si el tipo de gasto fue de negocio, solamente porque no estaríamos echándole aquí gastos personales a nuestro negocio, porque así no estaría incorrecto. Voy a guardar, guardamos todo y guardamos. Por último, ¿qué quiero que tengamos? Bueno, quiero que tengamos nuestro margen bruto por mes. Agregamos una columna virtual y le vamos a decir que esto es un margen general, un margen bruto total. ¿Y cómo lo calcularíamos? Sencillamente sería en nuestra tabla resumen, nuestras ventas totales menos nuestras comisiones cobradas, que nos cobran los marketplaces o cualquier otro tipo de gasto, menos los envíos que tuvimos, menos los gastos en general del negocio. Esto nos va a ir dando un margen bruto total antes de impuestos. Vamos a guardar. Guardamos y te voy a mostrar brevemente ya resumido cómo quedaría nuestra tabla resumen. Vamos a ir a ella nuevamente. Entramos. Hoy en diciembre del 2025. Bueno, podemos verlo así también. Nos corremos hasta acá y aquí tenemos por diciembre del 2025, enero del 2026. Vamos a tener resumido nuestras ventas totales, nuestras comisiones, envío, costos y el número más importante, vas a ir viendo el margen bruto y vas a ir comprobando si tu negocio está en positivo, está en negativo, etcétera. Entonces, como te comentaba anteriormente, estoy consciente de que esto es un resumen bastante simple, pero tú llévate la idea general porque aquí tú podrías hacer este tipo de resúmenes con todos los parámetros y variables que tú desees. Incluso podríamos agregar cantidad de productos vendidos. En caso que tengas una sección de pérdida, podríamos poner aquí las pérdidas, etcétera. Dime qué te parece. Si tienes alguna duda, házmelo saber, por favor.